Y entonces la gente dijo, no solamente una vez, sino 2 veces para los siguientes Juegos Olímpicos, dijeron no. Pero al menos para mí eso no es el fin del mundo. No se me cierra mi vida o no se acaba mi vida por algo como eso. Y creo que ese es el punto que también me impresiona, en el sentido de que dependiendo de dónde estés, de qué lado del mundo estés, uno sí se respeta para una sociedad y otro no. O sea, sí, obviamente regresas y tienes que, no sé, volver a empezar, no sé, volver a buscar un trabajo y lo que sea. Pero al menos para mí eso no es el fin del mundo. No se me cierra mi vida o no se acaba mi vida por algo como eso. Y que lamentablemente me doy cuenta después de haber atravesado el charco. Hey tú, sí tú, el que se fue y no sabes si fue buena idea, bienvenido. Mi nombre es Tatiana. El mío es Andrés. Y juntos somos Caída del Tercer al Primer Mundo. Y bueno, para empezar con el dato random de esta semana, no sé si te enteraste de las noticias, Tatiana. Y es que la verdad tengo ahí una quejita y creo que el tema de hoy va muy, no sé, como con una queja política también y también de alguna manera una política social. ¿De qué noticias estamos hablando? Pues mira, no sé si te enteraste que pues en la Ciudad de México se inauguró el 11 de junio tal cual el Mundial. Sí. Y pues bueno, este Mundial va a tener alrededor, ahora déjame estar viendo, que son 5 fechas, ¿no? Que es el 11, el 17, el 24, el 30 de junio y el 5 de julio. Y pues para esto, antes de que empiece cada partido, 10 horas antes cierran todo lo que viene alrededor del Estadio Azteca, ¿no? O bueno, lo que es prácticamente el... ¿Cómo se le llama este estadio? Pues sí, Estadio Ciudad de México, el Azteca o Estadio Banorte. Hoy en día así se le llama, ¿no? Y bueno, 10 horas antes de que empiece el partido hacen el cerco. Ajá. Y dijeras, pues bueno, está bien precisamente por la seguridad de las personas que van a ir al partido. Y pues digo, por una parte está bien, ¿no? Porque se procura la seguridad del que va tal cual al partido. Sí, claro, del que va. Pero del que vive cerca de ahí. Y es que es exactamente el dato. Que hacen el cerco 2 kilómetros alrededor del estadio, ¿no? Y bueno, ahí hay algunas fuentes en las cuales también les vamos a documentar y van a estar apareciendo también en la pantalla. Y es que esos 2 kilómetros de cerco hacen que literal los ciudadanos que viven cerca del Estadio Azteca, pues literal no tienen acceso a donde ellos viven, a sus casas tal cual, ¿no? Y es aquí donde veo el contraste entre un muro donde de un lado está la fiesta y otro muro del otro lado donde está la indignación. Y pareciera que, pues, la gente que vive alrededor de ahí no tuviera voz. Y eso es lo que se trata del capítulo del día de hoy, tal cual. Y, por ejemplo, ya que sucedió este dato del 11 de junio con la inauguración del Estadio Azteca, al mismo tiempo que se estaba dando la fiesta de la inauguración del Mundial, se presentaron 7 marchas también. 7 marchas en el Zócalo. Y bueno, eso es lo que el tema del día de hoy nos trae, ¿sabes? Que, pues sí, hay una indignación, por así decirlo. Bueno, no por así decirlo, creo que estoy seguro. Que literal la gente que se manifestó en el Zócalo, tal cual, la utilizó el Mundial como un megáfono. Claro. O sea, literal como para quejarse. Para ser vistos y escuchados. Exactamente. Y ese es el punto, que lamentablemente en México, a pesar de que tengamos muy buenos eventos y a pesar de que pudimos participar, no sé si es la palabra correcta, pudimos o lo permitimos tal cual participar en este mundial, pues que literal la gente lo ocupe como una manera de decir las cosas, ¿no? De la inconformidad incluso. Pero bueno, estas 7 marchas pues fueron simultáneas, te digo, mientras estaban durante el festejo de la inauguración. Y hay un tema que pues prácticamente sí me llega un poquito en ese caso, porque pues fueron ahí
el de Ayotzinapa, ¿no? Los de Ayotzinapa, que creo que no sé si ustedes saben, pues fueron 43 desaparecidos. Y bueno, los padres de los 43 pues montaron actividades junto al estadio para visibilizar su caso en pleno mundial. Y es que te voy a dar el contraste. Por ejemplo, acá en Hamburgo. Hamburgo también tuvo una encuesta a los ciudadanos en las cuales les preguntaron si queremos que se realice para los siguientes años las Olimpiadas. La encuesta en el 2026, hace pocas semanas prácticamente. Para el 2015 y también para los Juegos del 2024 se votó también. Y la gente dijo, ¿sabes qué? Pues no. ¿Y como cuáles fueron sus razones? Pues no sé, a lo mejor te imaginarás, por ejemplo, como por qué fue la razón de que dijeron, no hacemos aquí las Olimpiadas. Yo creo que tiene mucho que ver también la cultura, el ruido, me imagino, para los vecinos que están también cerca de donde es el estadio, porque también se hacen reformas, renovaciones, me imagino, y no aceptaron por el ruido y también por las personas extrañas que van a llegar a esos lugares, ¿no? Y es que no siempre se comportan de la forma que deben de comportarse, ¿no? Cuando están en un lugar ajeno. Puede ser. En efecto, y creo que eso fue una de las razones. Hay muchísimas razones, o sea, no solamente es la única, pero yo siento que la que tú mencionas, en efecto, tiene mucho peso. Y también por otra parte, es que literal, pues, quien gana el dinero para esas Olimpiadas, pues son solamente unos cuantos. Es cierto. ¿No? Y entonces la gente dijo, no solamente una vez, sino 2 veces para los siguientes Juegos Olímpicos, dijeron no. Y por ejemplo, aquí que es el alcalde de Hamburgo, dijo, pues sí, en efecto, él por ejemplo estaba en pro de que sucedieran estas cosas. O bueno, que se dieran las Olimpiadas. Y finalmente dijo, pues, si la ciudad ya votó y a pesar de que yo estuviera en pro de que se hicieran las Olimpiadas, pues la sociedad habló y la sociedad dijo, ¿sabes qué? Pues es un no y es un definitivamente no. Y a veces esa es mi pregunta también, porque creo que en Latinoamérica, no sé por qué, pero tengo la impresión de que quien está en el poder es el quien toma la decisión, pero no en sí el pueblo, ¿no? A pesar de que pues te venden prácticamente como una democracia, en pocas palabras, ¿no? Creo que se ve mucho la diferencia y el peso también que tiene la ciudadanía en diferentes partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, con lo que comentabas de aquí de los Juegos Olímpicos, aquí en Hamburgo específicamente, creo que hace no mucho tiempo pasé cerca de ahí del estadio, en donde creo yo que se celebran los Juegos Olímpicos cuando tiene lugar aquí. Y recuerdo que estaban incluso haciendo ya como que renovaciones. O sea, ya se están preparando, sí, tal cual. Yo pensé que de hecho sí se iban a hacer aquí, porque yo vi que estaban haciendo renovaciones. De hecho, alrededor también por las calles se veía como incluso estaban como cerrando incluso algunas calles. Y, o sea, sí me sorprende realmente que ya hubieran prácticamente comenzado, no sé, a prepararse. A pesar de... Y que a pesar de eso, las personas hayan dicho que no y se haya respetado esa decisión, ¿no? Exactamente. Y no se vaya a llevar a cabo al final, bueno, al fin de cuentas, ¿no? Sí. Exactamente, y creo que ese es el punto que también me impresiona, en el sentido de que dependiendo de dónde estés, de qué lado del mundo estés, uno sí se respeta para una sociedad y otro no. Y me acuerdo muchísimo, y bueno, debo decir también eso, o sea, me voy a vulnerar en este instante porque pasa una cosa, que yo, por ejemplo, cuando estuve en México, yo no me indignaba porque sabía que finalmente mi voz no iba a valer, ¿no? En algún sentido de que pues sí, por más que yo tuviera ideas de poder, no sé, mejorar mi colonia, poder mejorar... o por ejemplo mejoró con la iluminación de las calles o pavimentar las calles, yo decía, pues es que de qué sirve que yo escriba o que yo haga un escrito a mi alcalde de la ciudad si finalmente pues no me van a hacer caso, porque como te digo, o sea, finalmente quien tiene el poder es el quien decide, o por ejemplo cuando estamos en etapas de votaciones, ¿no? Sí, claro. Y bueno, creo que sí. Cuando estamos en etapas de votaciones cambia un poco la cosa, ¿no?
porque dan no sé, la falsa imagen de que sí van a hacer algo y no sé, creo que durante ese periodo tratan como de demostrar que sí van a hacer algo a cabo, que sí van a llevar algo a cabo, pero ya cuando están realmente en el poder, pues no lo hacen. Pues ahora Se sí les que hacen olvida. sí. Se les olvida o quieren olvidarse de ello. Les da amnesia. Sí. Y es que es eso, o sea, es lo que también es la parte de mi vulneración, que ahora yo lo veo desde la perspectiva de estar acá en Alemania y ver que acá un no sí pesa de la sociedad y por otro lado y en el otro lado pues no, como que sí me da un poquito de remordimiento, pero a la vez digo, pues qué fácil decirlo desde este asiento, ¿sabes? Cuando ya no estoy en México, cuando ya prácticamente, pues sí, mi vida la dejé por hacia atrás y que lamentablemente me doy cuenta después de haber atravesado el charco, ¿no? Sí, claro. Y bueno, creo que el tema de hoy precisamente de eso se trata, el peso del no, cuando yo digo no. Y me acuerdo bien que, por ejemplo, tú en el primer capítulo dijiste, si dijiste que el director del hospital donde tú estabas anteriormente te dijo, si no aprenden el idioma, pues se regresan para sus casas. Y tú dijiste, pues sí, en efecto, no, o sea, pues no, ya no quiero estar aquí. Y por mis pantalones y por mis decisiones dijiste, me voy. Sí. Y porque muchos, por ejemplo, yo en mi caso, yo me la pasé en donde yo llegué en Gießen y literal las condiciones laborales eran, pues es que te tienes que levantar, porque yo vivía, por ejemplo, en la residencia donde trabajaba y te llegaban a tocar la puerta y decían, oye, ¿puedes hacer el Fruitins? ¿Puedes llegar a trabajar en la mañana? Y yo, precisamente como no sé decir un no, pues literal a mí me costaba muchísimo y literal me sacaban y así yo estaba adormilado y decía, sí, 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 sí. Y una porque tampoco no tienes el idioma, ¿no? Y yo digo, quizás a lo mejor mi no es, no sé, o sea, es distinto. O sea, no, yo no sé si por mi condición social, digo que también tú naciste en México, pero ¿en qué momento dijiste, mi no sí tiene que valer? Ay, no lo sé. Creo que también depende de la personalidad de cada quien, ¿no? Creo que, bueno, yo me considero una persona reservada, tranquila, pero creo también que todo tiene su límite, ¿no? Y, y sí, definitivamente cuando yo llego a mi límite, digo hasta aquí, ¿no? Y por ejemplo, en lo que pasó en esa situación, cuando la primera vez que estuve aquí, que llegué a ese hospital, ese señor, ¿no? Que nos amenazó, bueno, yo en lo personal sí lo sentí como una amenaza, ¿no? Sí. El que alguien llegue, se ponga enfrente de la clase, que en ese momento estábamos en clase, estábamos tomando clases de alemán, nos fue a dar la bienvenida, supuestamente, pero ahí entre su bienvenida nos soltó su amenaza, ¿no? De que o pasábamos el nivel B2 de alemán y que quien no lo pasara se regresaba a su país, ¿no? Pero lo dijo de tal forma, o sea, siento yo agresiva, altanera y como una amenaza, ¿no? Así como de o aprenden o se van. Entonces yo dije, pues sí, o sea, yo no me voy a quedar a fuerza en un lugar en donde no quieren que me quede o en donde no quieren que esté, ¿no? Entonces dije, pues perfecto, o sea, no pasa nada. O sea, ¿qué puede pasar con que te regreses a tu país? Nada. Sí. O sea, sí, obviamente regresas y tienes que, no sé, volver a empezar, no sé, volver a buscar un trabajo y lo que sea. Pero al menos para mí eso no es el fin del mundo. No se me cierra mi vida o no se acaba mi vida por algo como eso. Creo que yo así lo veo, ¿no? Sí. Pero también es algo que también te ha dado la experiencia. Por ejemplo, el saber el que tú llegues, por ejemplo, a este lado del mundo y que lleguemos con una maleta de vida, ¿no? Y que en todo ahora que sí, todo literal metiste todo en una maleta toda tu vida y literal poder tomar decisiones por ti. Yo he visto y he conocido gente y a lo mejor hemos hablado también en algún punto de personas Ajá. que viven en un lugar
desde que llegaron en ese mismo punto, que literal los están maltratando laboralmente, que los forzan a hacer horas extras. Que el ambiente laboral no es nada bonito tampoco. Y que finalmente no tienen, no sé si no tengan la capacidad de decir no, pero aguantan y soportan. Y siguen ahí. Exactamente. Bueno, creo que yo siempre analizo y también en mi mente, por ejemplo, cuando no estoy conforme con una situación, sea lo que sea, ¿no? En un trabajo, en un trato que me dé una persona o viceversa, yo siempre digo, ok, ¿cuál es lo bueno de esta situación y qué es lo malo? ¿No? Si hay más contras que pros para mí, es cuando digo no. O sea, pero creo que siempre trato primero de analizar la situación y de ver las cosas también lo más realistas posibles. Uh-huh. Y si digo, ok, sí, por decir no, por ejemplo, renunciar a un trabajo, ¿no? Sí. Sí voy a tener algunas, no sé, dificultades, no sé, o por ejemplo, volver a tener que buscar un trabajo, que se adapte a lo que yo quiero, a los horarios que yo quiero, a lo que quiero ganar, o no sé. Que también a veces da un poco de pereza, ¿no? El pensar en todo lo que tienes que hacer. Y creo que a veces también las personas se quedan en un lugar por conformismo. Sí, también. Y por confort también, por no salir de su zona de confort. Y creo que también a veces nos quedamos no con él. complicarse un poco, ¿no? Y bueno, ya que estamos en este tema, ¿nos podrías compartir alguna situación en la cual se te haya hecho difícil expresar tu opinión o decir no? Pues mira, tengo una en mente y específicamente es respecto a las relaciones interpersonales, ¿no? Y me refiero a las relaciones amorosas. Y es que, por ejemplo, yo de alguna manera soy como medio, sí me gustan ahí las parejitas y ay, sí, agarraditos de la mano, ¿no? Pero sé que en este momento no estoy preparado para eso. O sea, literal, me gustaría tener, por ejemplo, una relación, pero sinceramente digo no, porque no estoy preparado para ello. Uh-huh. ¿Sabes? Y luego me han dicho, bueno, pues entonces hay que tener una relación o una relación abierta o ¿qué te parece si vamos a hacer? Y yo digo, pues sinceramente no. O sea, si quieres nos conocemos, nos tratamos como amigos, pero creo que todo lo que ha conllevado mi vida y todo lo que he pasado también, pues por las relaciones en general, pues yo digo, es mejor decir un no a que literal que la otra persona piense que sí y que literal yo no voy a estar ahí presente, ¿sabes? Y entonces yo digo, pues sabes que mejor no. ¿Para qué te echo a perder el día? ¿Para qué te echo a perder una ilusión que a lo mejor ni de mi parte va a existir? Uh-huh. O sea, y literal soy mucho más realista en ese sentido, de decirte, pues sabes que no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no estoy ahí presente, porque tengo otras actividades, porque estoy concentrado en otras cosas y pues, ¿para qué te hago perder tu tiempo? Que de repente a veces te digo que sí, me duele a veces y digo, pero sí estará bonito una relación con esa persona, ¿no? Pero digo, no. Y, por ejemplo, actualmente te cuesta mucho menos trabajo decir, por ejemplo, en esta situación a esas personas, decirles el no que al inicio. Sí, mira, a ver, es que sí veo un gran contraste entre el Andrés de hace 7, 10 años y el de ahora. No sé si es tal cual pues sí, la relación entre de migrar o realmente es madurez personal, ¿no? Que también siento que el haber migrado para acá me abrió otras perspectivas de mi mundo. Y siento que en México, si me hubiera quedado en México, también podría haber hecho así de, pues es que el amor es así y no me dejes, Marco Antonio. ¿Sabes? O sea, literal, en ese aspecto como que siento que si me hubiera quedado, sí veo ese contraste. Y sí me cuesta todavía, pero creo que ahora analizo más, porque me da el tiempo. Porque, por ejemplo, yo creo que en México tendría 2 trabajos,
para sobresalir. Entonces, no me daría tiempo de tomarme y de sentarme y decir, mejor no. ¿Sabes? Y sí creo que sí hay una gran diferencia entre el Andrés de antes, aunque sí me sigue costando decir no, pero soy más consciente de ello. Y bueno, en tu caso, ¿tú alguna experiencia que también nos puedas decir? Que dijeras, pues, dije no. Pues que, no sé, creo que una de los más significativos nos que he dado en los últimos años fue, por ejemplo, esa ocasión que pasó, ¿no? Aquí en Alemania, no aquí en Hamburgo, fue en otra ciudad, cabe aclarar. Cuando llegué para trabajar con ese hospital, y bueno, como ya comentaba anteriormente, con esta persona, ¿no? Que nos llegó prácticamente pues a darnos el ultimátum, ¿no? Sobre que pasáramos los exámenes y todo esto. Sí, yo en ese tiempo, pues después de varias situaciones también que pasaron, yo sinceramente no me sentía cómoda, ni con el trato, ni con el ambiente laboral que había en ese lugar. Sí, obviamente estaba aquí en Alemania, ganaba mejor, por ejemplo, en comparación de en México. Mi calidad de vida era mejor, entre paréntesis, por así decirlo. Pero creo que aún así yo no estaba a gusto, yo no era feliz, no me sentía cómoda en mi trabajo y pues pasaron también ciertas situaciones también que influyeron mucho, pero pues sí, al final de todas esas situaciones, pues yo decidí renunciar. Dije, no, o sea, no puedo seguir aquí porque no me siento bien. O sea, también creo que mi salud mental ya estaba un poquito, incluso comprometida en esto. Creo que cuando uno llega de recién a vivir a otro país, con otra cultura, con otro idioma, con otro clima, sí. Creo que es difícil la adaptación. Y todavía cuando enfrentas también otros problemas, no solamente en esto, sino por ejemplo también en tu trabajo, pues para mí fue un gran no, fue algo que yo ya no podía y no tenía por qué soportar, porque sí. Pero al final de cuentas siento que, o sea, si tuviste como la olla expresa hasta el tope. O sea, porque como tú dices, o sea, también veo lo que me estás contando y digo, sufriste el clima, sufriste no tener maleta, por ejemplo, acá en tus 30 días. Desde que llegué no tenía maleta. 30 días para que te regresaran tu maleta. Ajá. Tener que ir a comprar por ti todo sola. No regresar, bueno, no estar con el viaje. Bueno, que literal apenas estás entender lo del idioma, ¿no? Y aparte de tener este tipo de amenaza, por ejemplo, del director de este hospital. O sea, siento que literal fueron también suficientes cosas como para que dijeras, puf, pues ¿sabes qué? Mejor digo, bye bye. O sea, patitas, ¿para qué las quiero? Pues mejor me regreso a mi país. Sí, o sea, de alguna manera siento que tú no, pues sí tuvo un retardo. Pero, por ejemplo, o sea, si te volviera a pasar la misma situación en el lugar donde estamos trabajando actualmente, te dijeran, ¿sabes qué? Pues las condiciones pues van a cambiar. Ahora van a tener que trabajar 7 noches seguidas. ¿Dirías no? ¿Sabes que ya mejor me voy de aquí? Sí, diría que no. ¿Sí? ¿Pero por qué? Pues si literal te dicen, pues te vamos a pagar las 7 noches. Sí, claro. A lo mejor creo que lo que podría hacer en ese ejemplo sería primero ver si lo consigo o no, si realmente puedo hacerlo, porque por ejemplo, trabajar 7 noches seguidas creo que es un poco irreal, incluso aquí. Y creo que como trabajadores también se nos protege más en ese aspecto. Me imagino que tendría un mejor salario o un 100%. bonus plus, algo. Sí.
pero no creo que sería tanto como obligatorio. Entonces creo que tendrías la oportunidad de decir sí o no. Creo que en este caso yo primero vería si lo puedo lograr. Si no, pues sí, simplemente decir, ¿sabes qué? Pues no puedo. Sí. Que déjame decirte, por ejemplo, en algunos lugares también de Alemania sí se permite el trabajar 7 días, una semana y 7 días de descanso. O sea, me refiero a noches. Una semana noche y una semana libre. Una semana noche, una semana libre. O algo así. O sea, realmente, pero es posible. Pero entonces tú me estás diciendo que tú no... Ahora sí que depende más de ti. Sí, claro. Y que literal, por ejemplo, aquí en Alemania, pues se permite decir, tienes de las dos sopas. Ajá. Podemos ofrecerte opciones. Uh-huh. Y sí es cierto, porque por ejemplo encontraste, creo que con México, y solamente estoy hablando de mi realidad y de lo que yo viví en algún momento, creo que es o tomas o lo tomas. Sí. Y si no, pues vete a buscar otro lado, ¿no? O sea, creo que hay más... Creo que hay más libertad también de decisión, ¿no? Sí. De decir sí o no. Pero pues sí, creo que siempre, también dependiendo del contexto, también tiene cierta dificultad el decir sí o no. Uh-huh. Pero creo que al fin y al cabo, bueno, a fin de cuentas, para mí lo que más importa es en donde me sienta yo mejor. Sí. Creo que en el momento en el cual yo no me siento cómoda, no me siento bien, es para mí mi límite de decir no. Sí. O sea, sí, hasta aquí. Y creo que sí, obviamente decir no o sí a algo siempre tiene sus consecuencias, pero a como yo lo veo personalmente, creo que es mejor moverse que quedarse en un mismo lugar y pensar en, no sé, ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera hecho si? ¿Cómo sería si hubiera actuado de esta o de tal manera, no? Y sí, por ejemplo, para mí en ese momento, renunciar, decir que no, ya no soportar todo lo que hasta ese momento había yo estado viviendo, uh-huh. También fue difícil, ¿no? Porque creo que el llegar aquí, vivir aquí durante un tiempo, pasar el B2, porque sí pasé el B2, cabe aclarar que no lo reprobé, pasé el B2, pero aún así dije, no me siento bien aquí, no me sentía tampoco tratada de forma adecuada, ni siquiera en el hospital. Entonces dije, pues no, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. Obviamente fue una decisión difícil porque es regresar otra vez a tu país, empezar de nuevo, y luego yo, para cuando pasó esto, regresé y eran tiempos de esta enfermedad, de este virus tan famoso. Que nos paralizó a todos. Ajá. Entonces, pues sí, fue regresar, volver a buscar trabajo, volver a comenzar, ¿no? Pero creo que también lo positivo que yo traté de ver es, ok, ya estoy de regreso. ¿Qué es lo positivo para mí? Pues que estoy con mi familia, estoy en mi país, y creo que también una cosa muy positiva en esto también fue que mi familia me apoyó. No fue de que no te regreses o por qué te regresas, o simplemente sí. Fue de que qué padre, o sea, qué bueno que te vas a regresar. O sea, sí pasaron estas situaciones, pero pues obviamente eres bienvenida en tu casa. Sí. Entonces no pasa nada, ¿no? Sí. O sea, todo está bien. Sí, pero yo siento que, por ejemplo, en tu caso llegaste a un punto de frustración tan enorme que ahora yo siento que lo ves como una perspectiva ya de, ok, espérate, Tatiana, o sea, literal, antes de que pase algo peor, mejor piensa en ti, vete cómo tú estás, cómo te sientes, y entonces ya tomas mejores decisiones. O sea, literal, conoces hasta qué punto tu cuerpo, hasta qué punto tu mente tiene la capacidad para soportar una frustración. Y es como tú dices, ¿no? O sea, viste las condiciones en las que estabas y ya las mencionamos, ¿no? El frío, la condición laboral, el idioma, el volverte a reinterpretar a ti misma. Llegaste a un punto de frustración en algún sentido, y es ahí cuando dijiste, stop. Antes de que pase algo peor, antes de que caiga en una depresión, antes de que caiga, no sé, antes de que me metan al psiquiátrico. Tal vez si ya estaba en ese punto, no lo sé.
Sí, y ahora yo siento que ese tipo de cosas, esas cosas que literal, que viviste de alguna manera muy trágica y que lamentablemente pasó en tu caso, pues te hizo reflexionar y ahora lo ves y dices, antes de que pase esto, mejor evito o hago una corrección antes de que pueda empeorar la situación. Yo hoy en día, por ejemplo, y yo creo que en ese aspecto, pues a los dos como que en ese aspecto sí nos cuesta menos decir un no, siento yo, ¿no? O sea, la migración en algún sentido sí nos ha apoyado para decir, ok, has pasado tu mente y tu cuerpo o ciertas situaciones muy extremas para una persona. Y digo que también debo decir que no a todos nos pasa así, porque no se te había platicado anteriormente, conocí a una persona en Leipzig, fui hace una semana, y literal, su familia viene de personas que todo el tiempo se la han pasado migrando. Entonces para ella no hay un sentido del hogar, ¿no? No hay una conformación, entonces para ella, creo que incluso en ese sentido a esa persona, que también se llama Tatiana, y viene de Rusia, y literal ella dice... Y bueno, saludos también. Si es que nos está escuchando, digo, no habla español, pero de cualquier manera hago aquí un comentario y ahora sí que un paréntesis, exactamente. Y a ella no le cuesta decir no. Y por ejemplo, ella ha estado haciendo, es que yo no tengo hogar, o sea, literal, para mí el no es porque es mi decisión, ¿no? Y bueno, yo digo que ese es más bien el contraste. Y en México yo siento que si me hubiera quedado, creo que ese no me hubiera seguido costando mucho más que de lo que ahora me cuesta. Y bueno, es que yo también creo que el hecho de haber migrado, de ya tener también tiempo viviendo en otro país, en otro lugar, también te hace, siento yo, que madurar de cierta forma y también te hace ver las cosas de diferente manera. Uh-huh. Y creo que también analizas más a tu persona y aprendes también a escucharte, ¿no? ¿Qué es lo que quieres realmente? ¿Qué es lo que estás dispuesto a aceptar? ¿Y cuál es de verdad tu límite para decir no, hasta aquí llegamos? Y obviamente no voy a seguir con esto, ¿no? Sí. Y bueno, ¿tú crees en este caso que recomendarías que todas las personas deberían de emigrar alguna vez en su vida? Bueno. Si es lo que quieren, creo que sí deberían de atreverse. Obviamente para cada quien es una aventura diferente, una experiencia diferente, pero creo que sí te hace ver las cosas de diferente forma, ¿no? Sí, 100%. 100%. Sí. Por ejemplo, yo creo que no sería esta misma Tatiana que soy ahora, que si igual nunca hubiera salido de México, por ejemplo. Creo que he vivido tantas cosas, buenas, malas. Siempre trato de quedarme con lo bueno y también de aprender de lo malo, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y, por ejemplo, este tema de hoy, ¿no? Creo que el decir no, el conocer tus propios límites, creo que es muy importante para todos. Sí, 100%. Y la mera verdad es que sí. Y bueno, pues ustedes, ¿qué es lo que les parece este tema? ¿Cuándo fue la última vez que dijeron no? Y si ese no también les costó muchísimo. Háganos saber aquí en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y pues bueno, ¿quieres agregar algo más, Tatiana? Si les gustó nuestro video, denle like y compártanlo también. Así es, exactamente. Pues bueno, nadie les dijo que en el acto de caer también se vive. Nos vemos. Bye.